Por eso yo quiero predicarles. Cristo desde el principio y Cristo en el fin. No hay otra cosa que Cristo. Y para explicarlo se necesita la unción, se necesita la gracia. Por eso vamos a orar. Pero no solamente la gracia sobre mi vida para transmitir la revelación, sino para sus oídos, para que entienda, para sus ojos, para que sean ungidos, para que entre en una profundidad de pacto de revelación. Para que pueda romperse la iniquidad que está dentro y entrar a profundidades en Dios. Dios dijo que este año era un año no solamente de quedarse mirando en el tronco y en la raíz. Dice, tienes que subir espiritualmente. Tienes que subir arriba en mi espíritu para que yo te revele las cosas. Así como estamos, Dios no nos puede revelar sus secretos. Este es el año de Cristo formarse dentro de nosotros más de lo que le habíamos conocido. Dile que está al lado, más. Tú crees que ya lo conoces, pero dice el Señor, hay más. Y yo quiero hacer las analogías hoy y ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Y yo quiero ir despacio para que usted vaya entendiendo. Para que usted vaya razonando, para que abra su Biblia, para que Cristo se vaya engendrando en usted. Y vamos a orar. Pero usted pida que sus oídos sean abiertos. Porque no es que yo voy a pedir por sus oídos, es usted que tiene que decirle, revélame a Cristo. Revélame a Cristo. Dile a su mente distraída, concéntrate en Cristo. Porque hoy vamos a desvelar cosas profundas en la palabra. Ora conmigo. Dile, Jesús, te necesito. Mi vida cristiana es muy insuficiente. Necesito tener una revelación y un encuentro contigo. Díceselo al Señor. Díceselo al Señor. Díceselo al Señor. Porque este es un año decisivo para tener ese encuentro con Cristo. Y cuando viene una oportunidad, tú no la puedes perder. Señor, estamos bajo la misma presencia del Espíritu Santo. Y yo te pido, Padre, que sea Cristo revelado y nuestros oídos puedan ser abiertos para entender y comprender lo que tú nos quieres transmitir. Dale el rema a cada uno conforme lo que necesita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas 24, hay un relato de dos discípulos de Cristo que estaban regresando de Jerusalén por el camino de Emaús. Y estaban tan tristes y tan confundidos porque Jesús había muerto. No tenían la revelación ni siquiera de la resurrección, porque dijeron, las mujeres dijeron que lo habían visto, pero ¿por qué no hizo lo que tenía que hacer si era el Mesías? Muchos todavía están preguntando, si Cristo es Cristo, ¿por qué en el mundo sucede lo que te está sucediendo? Y es porque todavía no les había amanecido, no les había entrado la revelación. Y dice 24, 15 y 16, y luego pasamos al 27. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, hablaban y discutían. Hay discusiones que existen en los matrimonios, en la iglesia, entre la gente, porque no tienen todavía la suficiente revelación y unidad en el Espíritu. Por eso hay discusiones. Y hay discusiones de doctrinas. Jesús se acercó, pero no sabían que era Jesús. Y caminaba con ellos.
Y no sabía que Jesús caminaba con ellos y oía todas las discusiones. Sin embargo, no lo veían, no lo conocían. No les había entrado el entendimiento que el que caminaba con ellos era el Cristo resucitado. ¿Cuántos cristianos hoy tienen la palabra, pero no saben que Cristo está caminando con ellos, que el Cristo está resucitado, está escuchando las conversaciones, está escuchando la negatividad, está escuchando la duda, las discusiones? Y dice que se acercó a ellos porque dice que sus ojos estaban velados para que no conocieran. Había una designa del Espíritu para que no todos entendieran y no todos comprendieran. Pero dice: a vosotros os he hablado las palabras del reino para que entendáis. Y dice el 27, y Jesús al lado de ellos les comenzó a decir que era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Este texto a mí me da la confirmación de lo que le voy a hablar hoy. Yo le voy a hablar del Cristo en el Antiguo Testamento. Y no sé a cuántos personajes vamos a poder tocar, pero usted va a entender, usted va a ver que Cristo estuvo desde el principio, no solamente en el Génesis, no solamente en Moisés, desde antes de la creación de todas las cosas. Cristo es el todo. Por eso ellos afanados discutiendo, no habían entrado en el reposo de que era necesario que Cristo resucitara. Era necesario que el Cristo padeciera. Ni siquiera estaban entendiendo que el Cristo iba a padecer, porque eso estaba escrito en Isaías. Hoy podemos conocer la analogía de Cristo desde el principio de las edades hasta ahora. ¿Sabe por qué hoy la conocemos? Porque hoy tenemos el Espíritu que fue derramado en el Pentecostés, el cual nos revela todas las cosas. Dile al que está al lado: te revela todas las cosas. Te revela todas las cosas. Te revela todas las cosas. Hoy podemos entenderlo porque fue un Espíritu derramado, que fue el Espíritu de verdad, que muchos no lo usan, muchos no lo conocen. Esta comparación encontrada y escondida tanto en hechos del pasado como en personales reales, cada una de estas cosas están revelando a Cristo y su obra redentora desde toda la historia de la humanidad. Diga: Cristo está desde toda la historia de la humanidad. El asunto que él estaba escondido y ellos no lo veían, porque eran como los de Emaús, que estaban con sus ojos velados. Pero hoy los ojos de la iglesia son abiertos para entender y comprender. Cristo siempre estuvo presente en la creación, ¿sí o no? Sin embargo, como el Hijo de Dios estaba velado, pocos pudieron verlo y discernirlo. En ese mismo momento, revelar a Cristo en esa creación. ¿Y cómo era que estaba Él? Él era palabra. Revelación de Jesucristo escondido en las edades, escondido en Dios.
Pablo muchas veces dijo, yo tuve la revelación de Cristo escondido en la iglesia. Sí, es verdad. Pero ¿quién tuvo primero la revelación de Cristo escondido en Dios? Juan. Por eso esa revelación. Conmigo, la historia de Jesús no comienza en el cumplimiento de la promesa, sino en la promesa misma. ¿Qué significa eso? Que la historia de Jesús no comienza cuando Él nació en Lucas 2:2. Diga, el cumplimiento de la promesa es Jesús mismo. Desde antes de ser engendrado en el vientre de María. Diga, desde antes. ¿Qué es tener visión? Fíjese que Génesis, busque 15:1 conmigo. Génesis habla la primera vez que es revelada la palabra. Y escuche bien, usted puede recibir 30,000 palabras por un oído que le va a la mente. 30,000 palabras en una hora. Pero quiero decirle una cosa. Si esa palabra no viene con visión, que marca su espíritu, no va a hacer la obra que tiene que hacer, la obra de la palabra. ¿Qué es tener visión? Esta palabra visión, de recibir la revelación, como vamos a ver en las analogías ahora de los personajes. Por primera vez se le revela a Abraham en Génesis 15:1 y dice, vino palabra de Dios a Abraham en visión. Ahora yo le voy a decir a usted, viene palabra de Dios a través de la boca de la predicadora, que es la pastora, que usa a través de la palabra. Pero usted no está viendo ninguna visión. Fíjese que la primera vez que vino la palabra, ¿cómo vino la palabra? Por favor, busque su Biblia porque no está leyendo conmigo. Esa gente dijo muy bien, otros todavía están pensando. Mete tu mente en Cristo rápido, mete tu mente en Cristo para que el diablo no robe ni una sola palabra. Dios te va a hablar hoy. Vino la palabra de Dios a Abraham, ¿cómo? En visión. Es decir, la palabra no solamente le entraba por el oído, la palabra le entraba por sus ojos espirituales. Él veía la visión y viendo la visión, la palabra le era viva, real. Esa palabra se llama Masharej. Dice que vino la palabra de Dios a Abraham en Masharej. La palabra de Dios en espíritu tiene que entrar al espíritu del hombre. Por eso era que cuando Abraham recibe el Masharet de Dios, eso es una huella que le penetra al espíritu de él. Y cuando tú recibes el Masharet de Dios, que es la visión de la palabra, esto nadie te lo quita por todo el resto de tu vida. Porque queda impreso en las huellas de tu corazón y de tu espíritu. Y es muy diferente de estar recibiendo las 1,000 y pico de palabras en una hora, que de esa te puedes acordar de una sola. Yo quiero que hoy recibas el Masharet del Señor. Que mientras voy predicando, un rema te toque y una palabra sea para ti. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué no produce cambios o no vemos los cambios en el corazón del hombre más fructíferos? ¿Por qué? ¿Acaso la palabra no es la misma? ¿Acaso la palabra no es espíritu y en verdad? Es porque los que oyen con los oídos no oyen en su espíritu porque no reciben el Masharet.
no reciben la visión, no reciben el texto y el contexto. Entonces, en este tiempo, Dios se revelaba en aquel tiempo en algunas personas específicas y le daba los planes. Pero dice que ahora se nos ha abierto los ojos, porque estamos en el tiempo del derramar del Espíritu, el cual el Señor dijo: se te revelará todas las cosas y harás más milagros, por cuanto yo voy y viene el Espíritu Santo. Quiere decir que hoy estamos en los tiempos postreros que habló Joel, que tenemos el privilegio de que la revelación puede venir más frecuentemente que los padres cuando eran escogidos. Hemos dicho que Juan 1:1 dice que Cristo estuvo desde el principio con el Padre, como verbo, como palabra, como acción, como rema. Quiere decir que cuando Abraham recibió la palabra en forma de visión, ahora les voy a preguntar, ¿qué era lo que estaba recibiendo? ¿De quién estaba recibiendo él directamente? De Cristo. Estaba recibiendo del rema, estaba recibiendo del Cristo, que es la palabra, con Dios y en Dios. Era Cristo que le estaba revelando el secreto: yo soy tu galardonador grande, yo soy el que hago pacto contigo, y lo estaba viendo. Era Cristo el que se estaba manifestando en Abraham cuando tuvo esa revelación y esa visión. Muchos han criticado la Biblia, y si tú supieras cuántos han dicho que la Biblia tiene muchísimos errores. Nadie puede decir que no, porque los traductores, los copistas, no copiaban del original, sino que un original en papiro duraba 6 años y el papiro se desintegraba. Quiere decir que la Biblia fue copiada, un copista copió de copia, de copia y de copia. Ni siquiera la Reina Valera del año 60 es copiada de un original, sino fue copiada de la Vulgata escrita en latín. De copia, de copia, de copia, de no original. Es muy probable que tenga errores, pero déjame decirte, la Biblia no está escrita para que nosotros busquemos errores. La Biblia está escrita para que descubramos al Cristo escondido en el Antiguo Testamento. Es el más importante, el que nos da la vida, la salvación, la revelación, el secreto. Por eso el que lee la Biblia buscando errores seguirá en su mente errónea. Porque leer la Biblia no es simplemente leerla, es descubrir a Cristo. Que este año tú comiences a leer la Biblia diferente. Dile que está al lado: yo creo que te conviene leer la Biblia diferente. Díselo. La estás leyendo poca, pero ahora la vas a leer más todavía. Tienes que descubrir a Cristo aún en el texto más insignificante de Cantar de los Cantares, de Proverbios, de Isaías, de Jeremías, de Crónicas. Tienes que encontrar a Cristo en cada secreto del rema de Él. Las Escrituras se revela un mensaje que solo los entendidos pueden discernir. Jesús le dijo: era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria. Le dijo a los de Emaús, y ellos dijeron: ajá, ¿y tú quién eres para decirnos esta cosa? No sé, tengo que razonarlo. Y Jesús les dijo, y comenzando desde Moisés, tocando a todos los profetas, les dijo y les declaró las Escrituras de lo que revelaban de Él. Las Escrituras revelan a Cristo. Mire lo que dice 1 Pedro 1:10. Dice que aquellos profetas que profetizaron, vamos a hablar como de Isaías, Jeremías, Zacarías, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, 1 de Pedro 1:10, inquirieron diligentemente, indagaron
acerca de la salvación. Y escuche bien, ellos escribían de la salvación, pero ellos estudiaban la salvación, ellos estudiaban diligentemente el tiempo, quién sería el Cristo, cuándo sería revelado. Ellos desde atrás miraban el futuro. Y nosotros tenemos que ver también el futuro, el presente y Cristo revelado en el pasado. Dice que ellos escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu Santo de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es decir, Isaías estaba escribiendo del Mesías, anunciaba de antemano siglos y siglos y siglos antes del sufrimiento de Cristo y la gloria que le vendría a la gente que somos nosotros después de Cristo. Ellos anhelaban ver eso, ellos estudiaban, ellos tenían la profecía, pero ellos querían indagar cuándo sería el tiempo. Por eso la pregunta le dijo los discípulos a Jesús, cuando él estaba a punto de irse resucitado: dinos cuándo serán estas cosas. Porque siempre el corazón de los profetas y el corazón de los presentes era saber cuándo sucederán estas cosas, cuándo vendrá tu reino. Y nosotros que estamos cerca del reino no indagamos, no averiguamos, no estudiamos, porque tenemos el espíritu de vagancia, ¿o qué? Yo creo que es otro espíritu, no el de vagancia, el de indiferencia. Porque todavía no se ha hecho un pacto con Dios. Por eso no indagamos, no estudiamos, no estamos desesperados como aquellos que escribieron acerca del Señor. Pero dice que a estos se les reveló que no para sí mismos, no para Jeremías, no para Zacarías, no para Isaías, sino para nosotros, que íbamos a ministrar las cosas que él escribían, que os anunciaban. Ellos escribieron para una iglesia, ellos profetizaron para un Israel, ellos escribieron las promesas para nosotros. Sin embargo, nosotros no indagamos Isaías, no indagamos Jeremías, no indagamos Zacarías, porque decimos que es muy difícil, es muy pesado para la mente. ¿Qué tenemos en la mente? ¿Liviandad? ¿O la gloria pesada que nos tiene que caer? ¿A quién es el Padre que quiso revelarles este plan de salvación? Bueno, cuando Jesús estaba, dice Lucas 10:21, Señor, yo te doy gracias, porque a los pequeñitos, ¿cómo? Señor, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, porque venían trayendo milagros y maravillas de la calle. Yo te alabo, Padre. Padre, yo estuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Hicimos pacto, yo hice pacto contigo desde antes. Padre, yo vi al hombre y estuve creando todas las cosas. Señor, vi a los profetas y yo estaba revelado en cada uno de ellos. Señor, yo te doy gracias porque tú escondiste todos estos secretos para revelárselos ahora a alguien especial. ¿Sabe quiénes eran los especiales que Dios tenía revelado para revelar estos secretos? Señor, se los escondiste de los científicos, se los escondiste de los eminentes doctores. Y estoy hablando muy en serio por el Espíritu de Dios. Se lo escondiste a los grandes presidentes. Se los escondiste a aquellos que aún hacían pacto con el mismo Satanás, porque Satanás es el que enceguece y no deja ver la revelación de Dios. Se los escondiste a los grandes profesores y a los grandes hombres destacados que ganan los premios nobles, los premios de la paz. Se lo escondiste a los grandes, no se lo revelaste a los grandes. A los sabios, ni siquiera aquellos chaimanes que andan buscando las cosas del mundo espiritual, ni siquiera a ellos se lo revelaste. ¿A quién? Estos secretos maravillosos
de conocer a Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿A quién se lo reveló? El secreto de Cristo, que era el Salvador, el Mesías. ¿A quién se lo reveló? Señor, se lo ha revelado a estos niños. A estos niños. Se lo revelaste. Mateo, Lucas, Juan, Natanael. Son niños. Pedro, trabajador con las redes. Mateo, un publicano. Señor, se lo revelaste a estos niños. Se lo vas a revelar a los otros niños que van a venir. Se los vas a revelar a los niños. Se lo vas a revelar a los niños. Y yo quiero que creas que tú tienes que ser un niño para recibir el reino de Dios. Padre, porque así se te agradó. Lucas 10:21. Porque así lo dijiste, porque así lo hablaste. Y yo oí cuando lo decías. Porque el Padre habla y el Hijo escucha. No como nosotros, que el Padre habla y nunca obedecemos. ¡Auch! Entonces, repetimos, la historia de Jesús no comienza con el cumplimiento de la promesa el día que nació desde el vientre de María, sino con la promesa misma. ¿Quién es la promesa? ¿Están dudando todavía? ¿Quién es la promesa? ¿Quién es la promesa? Cristo es la promesa. Quiere decir que la historia comenzó con la promesa. La historia comenzó antes de la fundación del mundo. No comenzó en Belén. La historia comienza desde antes. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Por eso, Primera de Pedro 1:20 dice, ya destinado. Primera de Pedro 1:20. ¿Quién? Cristo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¡Auch! Pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Repito. Ya estaba destinado antes de la fundación del mundo, aguantado. ¿Por causa de qué? Por causa de que tenía que venir en el tiempo del cumplimiento. Y a veces nos desesperamos y no esperamos en el tiempo del cumplimiento de las cosas. Porque deja a Él que Él tenga tu tiempo, deja a Él que Él tenga el dominio de tus cosas. Y ciertamente te va a llegar tu tiempo, porque vas a estar esperando en Él. Juan 17, Juan tiene la revelación de Cristo. En el capítulo 17, 24 dice, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. ¿Para qué? 17:24 de Juan. Juan siempre veía a Cristo en las Escrituras. Dice, Juan apuntaba, recordaba algo en su espíritu. Escribía, Señor, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 dice que según nos escogió en Él, desde la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió no para que rompáramos un pacto. Y escuche bien lo que le voy a decir ahora, porque vamos a hablar de Cristo en Moisés. Cuando el pueblo de Dios rompió el pacto, no hubo oportunidad de que lo volvieran a recoger. Y ahora vamos a entrar en eso. Entonces, ¿qué es una analogía? Si alguien está tomando nota o alguien ya lo sabe de memoria, está perfecto. La analogía del que estamos hablando ahora, que fue lo que Jesús hizo en Lucas 24 con los del camino de Emaús, una analogía es una relación de semejanza entre cosas distintas, pero tienen semejanza.
porque Moisés vivió en una época, sin embargo, tenía una analogía de Jesucristo. Y dice que es la función parecida, pero de origen diferente. Hay una función parecida. Vamos a ver a Adán. Adán, el representante del hombre, nos prepara para Cristo, ¿es verdad? ¿Por qué Adán nos prepara para Cristo? Porque Adán era hijo de Dios. En la genealogía, cuando llega al final, dice Adán. ¿Quién era el padre de Adán? Hijo de Dios. Quiere decir que Adán fue hijo de Dios. ¿Y quién era Jesucristo? Hijo de Dios. Quiere decir que Adán es una analogía de Jesucristo mismo. Y si nosotros analizamos punto por punto, que eso es muy extenso, Adán, eso sería como para hacer un libro para un instituto. Encontraríamos cantidad de puntos. Ahora, quiero decir esto. Adán, el representante del hombre en la tierra, escuche bien, nos prepara para Cristo, ¿sí o no? Porque Cristo fue el último Adán. Cristo es más que un sustituto de Adán, ¿sí o no? Es una figura, como así lo podríamos describir. Cristo tuvo éxito donde Adán fracasó. Cristo tuvo éxito donde Adán fracasó. ¿Dónde fracasó Adán? En la tentación. ¿Dónde venció Cristo a Satanás? En la tentación. Otro ejemplo. Vemos otra analogía de Adán. Adán se levanta como una figura que nos enseña a Jesucristo. Es como una forma metafórico la vida y el matrimonio con Eva. Dice así, el apóstol Pablo regresa al relato de la creación en Efesios 6 y vuelve para atrás y empieza a decir, ya que Eva fue tomada del cuerpo de Adán, dice que lo que Dios unió no lo separe al hombre. Y nombra el texto de Génesis y empieza a escribir la analogía de Eva. Dice, ¿qué representa hoy el matrimonio? Sino aquella Eva que había sido tomada del cuerpo de Adán. Él tiene que cuidar, Adán tiene que cuidar de ella como su propia carne. ¿Sí o no? La iglesia salió del costado abierto de Cristo en sangre y agua, comprada y lavada por la palabra. Cuando Pablo habla esto en Efesios, no se refiere solo a Adán y a Eva, sino que su analogía va a revelar a Cristo en Adán y a Eva la iglesia. Repito, estaba revelando a Cristo en Adán y a la iglesia en Eva, la madre de todos los vivientes. Entonces, vuelve a repetirse la analogía en Cristo y Pablo lo define, y es una función parecida pero de origen diferente. Dice que 5:20 de Efesios dice, es resaltado por causa que alguien lo vivió primero como una analogía viva de la unión entre el cristiano con el cuerpo de Cristo, de tal manera de ser uno con Cristo como en el matrimonio. Por eso dice, debe dejar padre y madre y unirse a su mujer, ¿sí o no? Cristo lo dijo, el que quiera servirme, ahí hay otra analogía. Quiere decir que hay analogías tremendas del mismo secreto de lo que Dios le hablaba a Adán. Dice que Cristo cuando dijo, es necesario que deje padre y madre, toma mi cruz, me sigue para unirse a mí. ¿Usted está entendiendo que la analogía del matrimonio de Adán y Eva se está refiriendo a Cristo como Adán, Eva como la iglesia? Dice, pero tienes que dejar padre y madre. No se estaba refiriendo a dejar a Dios,
se estaba refiriendo a una unión única y personal que los cristianos no tienen. Deja todo, toma mi cruz y ten coinonía conmigo y unión conmigo, como el hombre y la mujer cuando se casan dejan todo y tienen una relación íntima. Jesucristo estaba siendo revelado en esa palabra y Pablo discierne y lo escribe en Revelación. Dios está en el matrimonio. Por eso hay que dejar papá y mamá para unirse y formar algo. ¿Cuántos cristianos no dejan a papá y a mamá? Y no me estoy refiriendo a simplemente papá físico y mamá física. No me estoy refiriendo a esto, porque Adán no podía desligarse de su Padre Dios. Estoy refiriendo a cuántos aquellos no han dejado sus propias decisiones, cuántos nunca han muerto en el matrimonio y siguen viviendo como solteros. ¿Se rompe la analogía, sí o no? Ellos hacen sus planes, ellos hacen todo lo que hacen y dicen, el día que me tenga que divorciar, me divorcio, porque yo hago lo que quiero. Pues estás rompiendo el pacto, ya no estás entrando en la verdad, rompiste un pacto y ahora vamos a ver lo que pasa el pacto. Usted sabe que Abraham también tiene muchas analogías, pero voy a pasar a Abraham para dedicarme ahora a Moisés. Veamos un secreto y voy a hablarlo despacio para que lo entiendas. Si nosotros no cumplimos fielmente con la revelación de la palabra, tal como está escrita, que la vemos revelada en el Antiguo Testamento ahora, como analogía, no entraremos en un pacto con Dios. Y si no entras en pacto, Dios no tiene ningún compromiso contigo. Dile a que está al lado, ningún compromiso tiene contigo si no haces pacto. Hay mujeres que dicen, bueno, es que no se quiere casar conmigo. No, es que es mi novio. No, es que me pidió una prueba de amor. Ah, te pidió una prueba de amor, pero no quiere compromiso. ¿Y tú se la vas a dar la prueba de amor? Porque tú vas a perder el pacto también. Porque no solo tiene la culpa el hombre, tiene la mujer que se entrega. El pacto era que si alguien lo rompía, nunca Dios va a romper el pacto. Pero el que rompe el pacto con Dios, ¿cuántos andan pecando por ahí? Ya han roto el pacto con Dios. No es tan fácil regresar. Oh, la sangre de Cristo me limpia, pero tienes que tener revelación de pacto y de sangre. Pero si rompiste el pacto es porque nunca tuviste revelación de sangre. ¿Usted se cree que esto es fuerte? No, si esto es el principio de la revelación, dice el Señor. Yo te voy a comenzar en este año a revelar muchas cosas, dice el Señor. Porque yo soy una fuente que no tengo fin, solamente tiene que tener oído para oír lo que dice el Espíritu de Dios. Hay algo bien profundo y no solamente leyéndolo uno lo puede discernir. Tiene que ser por el Espíritu también. Cuando Moisés baja del monte después de que Dios escribió en las tablas de la piedra los 10 mandamientos más todos los otros que los ángeles escribieron, Moisés sabía que decía, no tendrás ídolo delante de mí. Moisés bajaba con esas piedras y estaba bajo la gloria de Dios, el Dios del pacto. Decía, no tendrás ídolo delante de mí. Y él estaba bajo esa gloria porque el primero era amarás al Señor con todo tu corazón. Y el segundo era no tendrás ídolos delante de mí. De repente hay un grito y un griterío y una cosa y dice él en su mente, el pueblo está alabando a Dios. Y dice el Señor, psst, Moisés, sí Señor, el pueblo no está alabando a Dios. ¿Cómo que el pueblo no está alabando a Dios? No, los gritos que yo estoy oyendo son gritos de orgía.
orgía, depravación sexual. Señor, en 40 días, amor a la lujuria y a la idolatría. No puede ser. Ya no, Moisés se estaba poniendo nervioso antes de llegar. Y ya las tablas esas le estaba haciendo así. Señor, estas tablas no es un juguete para Israel. Estas tablas es las tablas de la promesa del pacto. Esto es más serio de lo que esta gente ahí se está creyendo, Señor. Le dijo, es verdad, prepárate, porque lo que vas a encontrar ahí es una orgía. Pero si es pueblo tuyo, Señor, si lo sacaste de Egipto. Dios le estaba revelando en el cielo dos cosas grandes. Le estaba revelando la palabra escrita a través de la ley, pero le estaba dando el tabernáculo, que era su presencia habitando en medio de ellos. Dos cosas que Dios ha prometido para su pueblo: yo estaré contigo y mi espíritu estará contigo. Pero lee la palabra y obedece la palabra. Moisés estaba tan impregnado de Dios que no podía creer que el pueblo en 40 días se hubiera puesto idólatra, mundano, pervertido, satanistas, lujuriosos, adorando un becerro, que de ahí salió luego más adelante la idolatría más pagana de adoración al buey y la estrella de Moloch. Dijo el Señor, mira lo que esta música hace, no son alabanzas. El Señor pasa todo ese acto de ira y le dice, Señor, ven aquí, yo quiero hacer un pacto contigo solo. Hazte una tienda tú, yo voy a hablar contigo. Con esta gente yo no voy a poder bregar porque han roto mi pacto. Ve y diles quiénes están con Moisés. Moisés temblaba y le temblaban las piedras, por eso cuando vio eso tiró la piedra a rodar. Basta ya este pueblo. Rompió las piedras, las tiró al piso. Digo, ¿quiénes están conmigo? Los levitas que estén conmigo, pásense para mi lado. Y los que estén con la idolatría, quédense con la idolatría. Y sabe que 3,000 personas se quedaron con la idolatría. Si hoy hubiera un anuncio del Señor por todo el internet, si dice así dice el Señor, ¿quiénes están conmigo? Como decía hoy Edwin en el mensaje de la ofrenda, ¿quiénes venden todo por servirme? ¿Quiénes dejan todo por servirme? ¿Dónde están los cristianos que a partir de ahora van a poner un servicio diario delante de mi presencia? No solamente 3,000 apostarían de ser cristianos. Yo creo que miles de miles apostarían y dirían, no, yo con esas exigencias no voy. Con esas cosas ahí no voy. Y dijo el Señor, ok, comienza entonces, los mismos, eso está usted sabe que la pastora no se inventa nada, eso está en 3 capítulos de Éxodo, 32, 33 y 34. 32, 33 y 34. Dijo, esos 3,000, a cortarle la cabeza pues, porque han roto el pacto conmigo. Han roto pacto conmigo. Y dice Moisés, dura es esta palabra, pero yo vengo bajo la gloria de arriba y yo entiendo lo que tú estás haciendo. 3,000 personas fueron muertas en ese momento porque rompieron el pacto. Y yo te pregunto a ti, ¿cuántos cristianos muertos espiritualmente andan por la calle? Miles muertos espiritualmente porque
Han caído en adulterio y no han vuelto a Dios. Han amado más las riquezas y se han dedicado más a hacer sus propios negocios que Dios. ¿Cuántos han negado con sus hechos y con sus blasfemias en su boca? Dicen que son cristianos, pero no han vuelto otra vez a reiniciar el pacto. Por eso están muertos en delitos y pecados. Por eso dice el Señor, este es el tiempo de revivir a Cristo dentro de ti, porque te voy a revelar muchas cosas. Y cuando Moisés ve todo eso, dice que se acuerda del pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Dios le dice, quiero hacer un pacto contigo. Quiero que tú y yo hagamos simplemente una nueva generación de levitas y eliminemos el resto del pueblo. ¿A cualquiera le hubiera gustado esa oferta, sí o no? Usted está en lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? ¿Usted qué le diría al Señor? ¿Sí? ¿No es mala idea tú y yo? Y los demás que se vayan al diablo, como muchos dicen. Usted se ríe. En la empresa, ¿cuántos han dicho? Este cristiano que se vaya al diablo, en 3 meses despedilo. ¿Sí o no? Cuando tienes un mal socio, o cuando no te gusta la mujer, que se vaya al diablo, le hago divorcio y chao. Usted se ríe. No lo dicen, pero por dentro lo están pensando y es lo mismo. Ahora, Cristo estaba revelado en Moisés, porque Moisés dijo, no, ¿qué van a decir del pacto de Abraham, Isaac y de Jacob? Los gentiles se van a quedar sin salvación. Israel se va a quedar sin salvación. Y solo vas a reducir la salvación a una tribu llamada levitas. No. Tuvo el Espíritu de Cristo. Cristo fue manifestado en él en ese momento. Moisés es la analogía del Cristo intercesor. No, Padre, espera un poco más. Ha salido por internet hace 1 año ya que un anciano paró un carro y subió y la parte de atrás lo sentó y dice, ¿a dónde va, anciano? Y el anciano callado. Dice, yo lo estoy llevando porque la noche está fría y me dio lástima de usted. ¿Quién es usted? Y el anciano callado. Y el que manejaba se estaba poniendo nervioso. Dice, este señor anciano no vaya a sacar un cuchillo, me vaya a matar. ¿Quién es este señor extraño? Y de repente abre la boca el anciano y dice, ¿sabe lo que está ocurriendo en el cielo hoy? Y el señor que era cristiano dijo, no, pero seguía manejando. Dice, el Padre ha decretado, basta ya, y va a venir a implantar ya el juicio a la tierra. Pero hubieron intercesores como Cristo que dijeron, espera un poquito más, por amor a los míos, espera un poquito más. Y el Padre dijo, por cuanto tú has intercedido, voy a esperar un poquito más. Y dice que el anciano dijo, y le dio órdenes a varios ángeles que bajaran a la tierra y alertaran al pueblo de Dios que se prepararan porque el tiempo era cumplido y no se puede jugar más con Dios. Y entonces el Señor le dijo, manejando y temblando y llorando porque sentía la presencia de Dios. ¿Y tú quién eres? Soy uno de esos ángeles que te vengo a avisar. Y cuando se da vuelta, el anciano ya no estaba. Por eso dice la Biblia que hubo un hombre manso en toda la historia, manso y humilde como Cristo. Y esta analogía se refiere a Moisés.
Hoy nos enseñan que para pisar a los demás tienes que ser astuto, tienes que ser mentiroso, tienes que ser orgulloso. Eso es lo que enseñan desde los púlpitos. Pero la analogía de Cristo revelada en Moisés me dice: no, Señor, no hagas de mí solamente una exclusividad como si yo fuera la estrella de la mañana. Señor, ¿qué sería del pacto que le hablaste a Abraham? Tú no puedes fallar tu pacto. Dios necesita esos hombres. Dios necesita esas mujeres. Que Cristo les sea revelado en su corazón. Por eso dijo: Señor, ya hiciste castigo con estos hombres. Ya murieron, ya fueron castigados. Pero acuérdate del pacto y de la misericordia. Acuérdate del amor y del pacto. Acuérdate de la humanidad futura. Acuérdate de Israel. Dijo: está bien. Como intercesor te voy a escuchar. Pero recuerda, solo te voy a hablar a ti. Y no a este pueblo rebelde. Ellos te seguirán a ti. Tú escucharás mi voz desde el tabernáculo. Y ese tabernáculo que hagas, pequeñito, a las afueras, cuando tú entres, ellos te mirarán. Y ellos estarán pendientes de ti. Y si usted quiere saber más de eso, usted lea Éxodo 34. Si Dios no hubiera hecho un nuevo pueblo de los lomos de Moisés, o si Dios lo hubiera hecho, como hemos dicho, nos hubiera hecho desaparecer a nosotros. Pero Moisés fue más allá de la exaltación personal. Yo creo que la tentación esa de exaltar e inflar el yo, Satanás hace años que está teniendo un éxito tremendo. Ven que te voy a tentar. Y entonces el cristiano va y le dice: te voy a tentar tu yo. Tú quieres ser grande, poderoso, esto y lo otro, y aquí ser millonario y tener esto y tener lo otro. Y dice: sí. Bueno, caíste en la tentación, ya eres mío. Ok, yo te lo voy a dar, vamos a ver cómo hacemos. Estoy hablando palabras serias, hermano. Cristo, ¿por qué se cree que era humilde? Porque si no hubiera echado a perder también su trabajo. Y tú y yo no estaríamos aquí. Porque Satanás le dijo: solamente inclínate, te voy a dar todos los reinos. Te voy a dar todo el mundo. Te voy a dar toda la riqueza y el poder de la tierra. Solo tienes que inclinarte. Te reprendo, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás. Y mi corazón no se llenará de soberbia ni de orgullo, porque tendremos el Espíritu de Cristo. Y Cristo será y es la analogía de la iglesia hoy, porque somos su cuerpo y el cuerpo sigue las instrucciones de la cabeza, que es Cristo. Por eso 34:9 dice: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de duro cerviz, y perdona nuestra iniquidad, y perdona nuestro pecado, y tómanos por heredad. Toma Israel por heredad. Mire, muchos prefieren depender del obispo. Dijo: sí, se puso nerviosa la gente. Sí, que Dios hable contigo, no con nosotros. No, sube tú al monte. Sí, tú vuelve a hacer pacto. Y volvió a subir al monte por segunda vez por causa de este segundo pacto con Israel. Y estando arriba, aleluya, muchos decían: es mejor pedir oración por la radio. Es mejor que el pastor ore por mí. Es mejor que siempre toda mi vida sea un oyente en la iglesia. Es mejor que solo sea un cristiano toda mi vida como oyente y que me quede sentado todo el día. Es mejor que el Señor lo haga así. Ahora, no era el propósito de Dios ese. No era el propósito de Dios ese. Dios le dijo a la mujer samaritana: ¿tú te crees que en este monte se oye a Dios? Samaria, ¿tú te crees que en Jerusalén se va a huir de Dios?
No se va a oír más de Dios. Jerusalén va a ser destruida, ni piedra sobre piedra. La gloria se va a ir de Jerusalén un día. Mujer, te digo que hoy los adoradores oirán la verdad de Dios en su espíritu. Hoy la revelación vendrá para los adoradores. Hoy buscamos y hay quizás menos de un 20% que son adoradores. Toda la iglesia tiene que ser adoradora. Toda la iglesia tiene que hacer pacto. Porque tienes que aprovechar que el velo ha sido rasgado. No pierdas el tiempo. Cristo está ahí esperándote. Al principio dije que la historia de Jesús no comienza con el cumplimiento, sino con la promesa. Y la promesa era Jesucristo mismo, hecha desde un principio. Y yo no quiero tomar más palabras, ni más analogía, porque tendríamos Sansón, Gedeón. Pero quiero ir a que tú te concentres. El centro de la historia no es la profecía. El centro de la historia es el Cristo de la profecía. El centro de la historia no son los apóstoles, no son los profetas, ni siquiera Moisés. No es Abraham. El centro de la historia es Jesucristo, el apóstolo de los apóstoles, el Señor de los señores, el pastor de los pastores. El centro de la historia no es Israel. Pero él es el árbol de... Sí, claro, él es el árbol, es esto, es lo otro, pero no es el centro de la historia. Los sionistas en el 1900, a través del priorato de Sion, ellos decían, vamos a conquistar el mundo y vamos a ser nosotros los dueños del mundo. Y el Señor dice, tú no eres el centro del mundo. Ni siquiera el anticristo es el centro de la historia. Ni Satanás mismo es el centro de la historia. Cuando dije, al Señor servirás, es un sirviente del Señor. Diga que está al lado, ¿por qué le tienes miedo si es un sirviente del Señor? El centro de la historia no son las religiones primigenias, como es el hinduismo, el budismo, el satanismo, la nueva era. No, el centro de la historia no es que la nueva era va a formar una nueva era. El centro de la historia es Cristo. Cristo va a formar la nueva era que se llama milenio. El centro de la historia no son las doctrinas, no es el velo, no es el diezmo. No es si te pones una ropa o no te pones una ropa. El centro de la historia, el centro de la doctrina no es la prosperidad. El centro de la historia no es el salvo siempre salvo. El centro de la historia es el Cristo de la doctrina, que es la palabra. Se discute la doctrina, se pelea por la doctrina. El velo nos salva, el diezmo nos salva, la prosperidad nos salva, el salvo siempre salvo nos salva. La doctrina no salva a nadie, el que salva es Cristo. Ni siquiera el sabbat de los mesiánicos es el centro de la historia. Ni siquiera la ley es el centro de la historia. Todo subsiste por causa que Él es la esencia de la verdad.